¿Quién es Jesucristo en realidad? ¿Cuál sería su respuesta a la pregunta? Tenga presente que la pregunta no se centra en si creemos en Jesucristo o no. Millones de personas que profesan ser cristianos creen en Jesucristo. Incluso muchos que no profesan ser cristianos también reconocen que Jesús es uno de los personajes históricos más importantes. Por lo tanto, el análisis de este discurso no se centra en si se ha de creer en Jesucristo. Más bien es en saber quién es Él en realidad. ¿Por qué tiene importancia saber quién es Él en realidad? En primer lugar, porque la variedad de conceptos que tiene la gente sobre quién es Él no pueden ser todos verdad. Por ejemplo, muchas personas del siglo I que vieron y oyeron a Jesús también tenían ideas equivocadas sobre quién era Él. Leamos lo que creía la gente que era Jesús según el registro de Mateo, el capítulo 16, los versículos 13 y 14. Jesús hace la pregunta en el versículo 13. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Cuál fue la respuesta? Ellos dijeron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, otros más Jeremías o uno de los profetas. Está claro que había confusión entre la gente sobre quién era Jesús en realidad. Y sabemos que ninguno de sus puntos de vista era el correcto. Por otro lado, otros dicen o decían que era un blasfemo, un loco y falso profeta. Eso tampoco era cierto. Algunos esperaban que fuera un activista político o un hombre que hiciera el bien a los demás o que actuara como juez. Eso tampoco fue verdad. Ahora, ¿qué hay de la actualidad? Hoy día también existe una variedad de opiniones sobre quién es en realidad Jesucristo, aún entre personas que profesan ser cristianas. Muchos solo lo ven como un hombre que fue bueno, o como un profeta o un reformador, pero que no influye en la vida actual. Los que profesan ser cristianos tienen otra opinión. En sus obras de arte pintan a Jesús como un hombre débil, de cabello largo y barba poco poblada, que andaba siempre con una expresión facial de melancolía, o como un ser sobrenatural con un halo en la cabeza. Por supuesto, ninguno de esos artistas sabía qué aspecto tenía Jesús en realidad. Y la Biblia no describe la fisonomía de Jesús tampoco. Hay los que afirman que Él es Dios, o parte de una trinidad de dioses. Puesto que todos estos diferentes puntos de vista no pueden ser correctos, podemos concluir que muchos no saben quién es Jesús en realidad. ¿Cuál es su punto de vista sobre quién es Jesucristo? La segunda razón, y de mucha importancia, son las consecuencias de saber quién es Jesucristo en realidad. Lea lo que Jesús dijo en Juan capítulo 17, el versículo 3. Juan 17, 3. Esto significa vida eterna. El que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Saber la verdad sobre quién realmente es Jesucristo afecta el futuro eterno de cada individuo. Lo que acabamos de leer recalca que saber quién es Jesucristo en realidad resulta en vida eterna para la persona. Es obvio, entonces, que saber quién es Jesucristo en realidad es fundamental. Entonces, ¿cuál es
la respuesta correcta. La única fuente que revela quién es Jesucristo en realidad es la Biblia. La Biblia revela que Jesús desempeña un papel central en el cumplimiento del propósito de Dios para la humanidad. La Biblia informa quién es Jesús, por qué vino a la tierra y, de mucha importancia, qué está haciendo en la actualidad. Por lo tanto, analicemos brevemente cuál es la verdad sobre quién es Jesucristo según lo que dice la Biblia. La Biblia contiene el registro más confiable que podemos tener sobre la singular personalidad de Jesús, sus enseñanzas, su obra. Los escritores de Mateo, Marcos, Lucas y Juan sabían quién era Él. 3 de ellos lo conocieron personalmente. Y la Biblia destaca que cuando estuvo en la tierra, no era un hombre común y corriente, pero también deja claro que cuando vivió en la tierra, fue totalmente humano, desde su nacimiento hasta su muerte. La Biblia no apoya el concepto de que al nacer en Belén fuera en parte carne y en parte Dios. No fue un niño Dios. Por ejemplo, en Hebreos el capítulo 2, el versículo 9 indica que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Bueno, si Jesús hubiera sido humano y divino a la vez, esta declaración no tendría sentido. También, tan solo en los escritos del apóstol Juan, el uso del título Hijo del Hombre se le aplica a Jesús muchas veces, recalcando que, aunque era el Hijo de Dios, era totalmente un hombre cuando estuvo en la tierra. Quizás algunos piensen que los milagros que hizo Jesús demuestran que Él era Dios hombre, pero ese no es el caso. La Biblia dice también que Moisés, Elías, Eliseo, los apóstoles Pedro y Pablo y otros hicieron milagros sin que fueran dioses hombres. ¿Qué hay de la personalidad de Jesús? La Biblia revela que como ser humano perfecto, Jesús tenía cualidades atrayentes a todas las culturas. La Biblia no lo pinta como un hombre débil y melancólico, más bien lo describe como un hombre enérgico, fuerte, valiente, pero también compasivo, humilde, accesible, altruista, paciente. Fue un superlativo maestro. La gente quedaba atónita por su manera de enseñar. Siempre enseñaba la verdad. Y sus enseñanzas ayudaban a las personas que lo escuchaban a acercarse a Dios. De hecho, la Biblia destaca también que aunque hizo milagros, nunca dijo que fuera Dios, ni mucho menos que fuera igual a Dios. Ese punto lo tenían claro sus discípulos. Noten lo que contestaron según el registro de Mateo 16, 15 y 16. Lo que dijeron los discípulos. Jesús les pregunta en el 15, pero ustedes, los discípulos, ¿quién dicen que soy? En contestación, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. De hecho, ya resucitado, Jesús dijo, según la traducción católica Nácar Colunga de Juan 20, 17, dijo, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. En otras palabras, el Dios de los discípulos de Jesús era también el Dios de Jesús. Jesús tenía un Dios. En la Biblia, el nombre del Dios de Jesús se llama Jehová. Muchos creyentes en la doctrina de la Trinidad alegan que Jesús y el Dios Todopoderoso Jehová son la misma persona, pero la Biblia no apoya ese concepto. Por ejemplo, sabemos que Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra y fue visto por los hombres. Los hombres lo vieron, hablaron con él. Sin embargo,
La Biblia declara enfáticamente en la primera carta de Juan, capítulo 4 y el versículo 12, que en ninguna ocasión jamás alguien ha visto al Dios Todopoderoso. Ese pasaje bíblico en la Biblia Católica Nácar Colunga dice, a Dios nunca lo vio nadie. Así es que esa declaración indica que Jesús y Jehová son dos distintas personas, no son iguales. Además, esa misma traducción católica de la Biblia enseña que Jesús admitió en Juan 14, 28, el Padre es mayor que yo. Así, al enseñar y realizar obras poderosas, Jesús le daba todo el crédito y mérito a su Padre Jehová Dios. Nota lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 7. Juan, capítulo 7, el versículo 16. Juan 7, 16. Jesús a su vez les contestó y dijo, lo que yo enseño no es mío, sino que pertenece al que me ha enviado. Le dio el crédito a Dios. Pero notamos también que esta respuesta de Jesús menciona que Dios lo había enviado. Eso da a entender que antes de nacer como humano Jesús estaba vivo en otro lugar. ¿Dónde estaba Jesús antes de llegar a la tierra? Según el Evangelio de Juan, el capítulo 6 y el versículo 38, Jesús dijo, he bajado del cielo para hacer no la voluntad mía, sino la voluntad del que me ha enviado. Por lo tanto, antes de venir a la tierra, vivió en el cielo. De hecho, la Biblia dice que Jesús fue el primer ser creado por Dios, el único que Jehová Dios hizo directamente. Por esa razón se le llama también en la Biblia el Hijo unigénito de Dios. Lógicamente, cuando nació en la tierra siguió siendo el Hijo unigénito de Dios, pero en calidad de un ser humano perfecto. Algunos cuestionan lo que la Biblia dice acerca de que Jesús nació de una virgen y tuvo al Creador, a Jehová Dios, como Padre suyo. Insisten en que tuvo que tener un padre humano. No obstante, es digno de notar lo que el ángel le dijo a María en Lucas capítulo 1, el versículo 35, cuando le anunció el nacimiento que iba a dar a luz a Jesús, a pesar de no haber tenido relaciones sexuales con ningún hombre. El ángel le dijo, Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por eso lo que nace será llamado Hijo de Dios, no hijo de José. Por eso, el ángel también le explicó a José cómo sería eso posible. Según Mateo capítulo 1, el versículo 20, le dijo, lo que ha sido engendrado en ella es por Espíritu Santo. Por lo tanto, al parecer, el Espíritu Santo de Dios, que no es una persona, sino la fuerza activa de Dios, fertilizó un óvulo en la matriz de María al transferir la vida de su hijo primogénito de la religión celestial a la tierra. Claro, hay que admitir que no sabemos exactamente cómo se efectuó esto. Pero también tenemos que admitir que si el simple hombre puede de manera limitada manipular el proceso de la fecundación en el laboratorio, pues ciertamente no está más allá del poder del dador de vida, el creador del universo, transferir la fuerza de vida de su hijo desde los cielos al óvulo de una muchacha virgen. Con razón el ángel le dijo a María, con Dios ninguna declaración será una imposibilidad. Y dando aún más testimonio del hecho de que Jesús tuvo a Jehová como su Padre y no ningún ser humano, estuvieron las voces que se oyeron al tiempo de su bautismo y de la transfiguración, cuando se escuchó la voz diciendo, este es mi Hijo, el amado a quien he aprobado. Por lo tanto, Jesucristo es el Hijo de Jehová Dios, el Hijo del Creador del cielo y la tierra. Entonces, ¿para qué lo envió Dios a la tierra?
El registro de la conversación de Jesús con Pilato revela lo siguiente. Según Juan, capítulo 18, el versículo 37, Jesús le dijo a Pilato: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio acerca de la verdad. Por lo tanto, Dios envió a Jesús a la tierra a enseñar la verdad y a predicar el reino de Dios, el gobierno que Dios formaría para santificar su nombre y para resolver los problemas actuales de la humanidad. Al tiempo de su bautismo, Jesús llegó a ser el predicho Mesías o Cristo, por lo que también se le llama Jesucristo. Otra razón para venir a la tierra, según Mateo el capítulo 20 y el versículo 28, fue para dar su vida a fin de rescatar a la humanidad del pecado y la muerte. Puesto que quien introdujo el pecado y la muerte a la humanidad en Edén fue un humano perfecto, Adán, y no un semidios, para lograr el rescate, Jesús tenía que ser estrictamente un equivalente, un humano perfecto, no un semidios. Y con ese fin, cuando Dios envió a Jesús a la tierra para que proveyera el rescate, Jehová hizo de Jesús lo que satisfaría la justicia, no un hombre Dios, sino un hombre perfecto, inferior a los ángeles. Una vez cumplida su misión, que culminó en su muerte y como sacrificio a favor de la humanidad, Dios lo resucitó, pero no con un cuerpo humano. Ahora, la evidencia de su resurrección está bien documentada, pero en esta ocasión no vamos a entrar en detalles para probarlo. Pero, puesto que su resurrección demuestra que Jesús está vivo, es de sumo interés para la humanidad en la actualidad saber la verdad sobre qué está haciendo en la actualidad. ¿Qué posición le ha dado Dios ahora? ¿Cómo afecta eso a cada persona? ¿Cuál sería su respuesta a las preguntas? Para empezar, leamos lo que Jesús dijo después de su resurrección en Mateo, el capítulo 28, el versículo 18. Mateo 28, versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad, note, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Según este texto, esta escritura, Jesús tiene una tremenda autoridad. Su autoridad ahora abarca no un país en particular, sino todo el planeta. Tiene autoridad total sobre la tierra. En relación con este punto, es importante tener presente lo que el ángel le dijo a María cuando le anunció el nacimiento de Jesús como humano. Según Lucas, el capítulo 1 y el versículo 33, el ángel le dijo: gobernará como rey, para siempre, y de su reino o gobierno no habrá fin. Está claro entonces que Jesús llegaría a ser rey, que tendría un gobierno. Y por esa razón, durante su ministerio terrestre, Jesús predicó acerca de ese gobierno y lo llamó el reino de los cielos. En otras palabras, predicó un gobierno que tendría su sede en el cielo. De hecho, eso fue lo que le dijo a Pilato al identificarse como el rey de ese gobierno. Le dijo: mi reino, mi gobierno, no es parte de este mundo. Y aunque la sede está en los cielos, parte del propósito de Dios de formar ese gobierno en las manos de Jesucristo es para que se efectúe su voluntad, como en el cielo, también aquí en la tierra. De hecho, razón por la que Jesús le enseñó a sus seguidores a pedir, según se registra en el Padre Nuestro: venga tu reino. Y la importancia de ese gobierno
es tal que Jesús comisionó y envió a sus discípulos a predicar las noticias de ese gobierno. Y según Mateo 24:14, Jesús dijo que a ese gobierno se le daría publicidad en toda la tierra habitada, porque profetizó que sus seguidores predicarían las buenas noticias del reino en toda la tierra habitada. Ahora, ¿por qué es este punto significativo? Porque el propósito de Dios es que el reino gobierne toda la tierra, para que se haga su voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y las condiciones presentes del mundo actual demuestran que la humanidad necesita con urgencia un buen gobierno. Por lo tanto, Dios ha seleccionado a Jesús para que sea el rey del gobierno que regirá a toda la humanidad en la tierra. Es notable saber que mientras estuvo en la tierra, Jesús probó de muchas formas ser digno de ser el rey del reino de Dios. Demostró ser el gobernante perfecto, con las cualidades y habilidades para ser un buen líder. Por ejemplo, Jesús podía controlar muchedumbres de miles de personas. Su enseñanza útil y constante fue de una tremenda eficacia. Y demostró incluso tener poder sobre las fuerzas de la naturaleza, las enfermedades y la muerte. Como le indicó a Pilato, su reino, su gobierno es celestial. No forma parte del sistema político de este mundo bajo el control de Satanás el diablo. Lo significativo para la humanidad actual es que las profecías de la Biblia indican que Jesús ya gobierna en el cielo en calidad del rey del reino. Y de mucha importancia para cada persona es saber que Jesús está a punto de intervenir en la gobernación mundial de la tierra. La intervención del gobierno de Dios al mando de Jesús en la tierra va a afectar a toda la humanidad. Note lo que se registra en el libro de Daniel, el capítulo 2, el versículo 44. Daniel 2:44. Y en los días de aquellos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas. Y el reino mismo no será pasado a ningún otro pueblo. Triturará, y este es el punto, triturará y pondrá fin a todos estos reinos, y él mismo subsistirá hasta tiempos indefinidos. Note, según lo que acabamos de leer, todos los reinos o gobiernos de este mundo, con sus guerras, su crueldad, su corrupción, serán destruidos para siempre. De ahí en adelante, el reino de Dios será el único gobierno que va a existir. Y cuando gobierna sobre toda la tierra en calidad de rey, Jesucristo realizará milagros a escala mundial, como los que efectuó cuando estuvo en la tierra. ¿A qué conclusión lógica entonces podemos llegar en vista de lo que la Biblia dice sobre quién es Jesucristo en realidad y lo que está haciendo en la actualidad? Puesto que el reino de Dios en manos de Jesucristo es una realidad, es vital hacerse ciudadano del gobierno de Dios. Con ese fin, los testigos de Jehová están invitando a personas de todas partes a aprender quién es Jesucristo en realidad, a fin de que se hagan ciudadanos de ese gobierno. Si esta es la primera vez que escucha la información que se ha presentado, es muy probable que usted tenga preguntas sobre lo que hemos mencionado. Será un placer para cualquiera de los testigos de Jehová presente ayudarle a examinar las respuestas que da la Biblia sobre sus preguntas. Realmente, Jehová nos dio un lindo regalo al revelarnos mediante su palabra, la Biblia, la verdad sobre Jesucristo. Eso lo confirmó Jesús cuando le habló a los discípulos, según se registra en Mateo 16, el versículo 17. Noten lo que él le dijo a Pedro.
En respuesta Jesús le dijo: feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Conocer la verdad sobre Jesucristo nos beneficia ahora en un mundo lleno de líos y problemas. Pero no olvide que también nos beneficiará para siempre, según las palabras que leímos al principio en Juan 17:3. Es común, particularmente en esta época del año, oír que Jesús murió por nosotros. Pero se ha preguntado, ¿cómo es posible que la muerte de un hombre pueda darles vida a muchas personas, darles vida eterna? ¿Tiene algo que ver con nosotros hoy día la muerte de Jesús que ocurrió hace casi 2000 años? Estas preguntas se responderán en la conmemoración de la muerte de Cristo que se celebrará el próximo sábado, 31 de marzo. Y le extendemos una cordial invitación a todos en el auditorio a estar presente en esta conmemoración. En relación a la conmemoración, a esta celebración, sírvase dirigir su atención a la pantalla y vea el siguiente video titulado Recordemos la muerte de Jesús. Imagine un mundo en el que se viviera en paz, sin sufrimiento, con alimento en abundancia para todos y con salud perfecta. ¿Será posible algún día vivir en un mundo así? Sí, gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. Él vino a la tierra con un propósito. Dio su vida por las personas que amaba. La noche antes de morir, Jesús pidió que se recordara su sacrificio. Él dijo: sigan haciendo esto en memoria de mí. En el aniversario de su muerte, muchas personas por todo el mundo se reunirán para recordar lo que hizo. Los testigos de Jehová les invitan a usted y a su familia a asistir a la conmemoración de la muerte de Jesús. En esa reunión, aprenderá por qué ese sacrificio es tan importante y qué promesas hizo Jesús para usted. Para encontrar el lugar más cercano donde se celebrará esta reunión, acepte la invitación que distribuyen los testigos de Jehová o rellene el formulario que hay en jw.org para buscar lugares de reunión. En vista de lo que hemos analizado a la luz de la Biblia, le animamos a que le dé la máxima importancia a aprender quién es Jesucristo en realidad. Tenga la certeza que la vida eterna de cada persona, incluyendo la suya y la mía, depende de vivir la vida presente en armonía con la verdad sobre quién es Jesucristo en realidad. Jesús afirmó en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Estamos muy agradecidos a Dios de poder conocer mediante la Biblia la verdad sobre quién es Jesucristo en realidad. Por lo tanto, haga todo lo que esté a su alcance por vivir su vida actual en armonía con la verdad sobre quién es Jesucristo en realidad, el medio que Dios usa para darnos vida eterna.